Primero de todo, y además, después de haber hablado con el presidente un momentito, creo que vale la pena dejar bien sentado de entrada de qué voy a hablar. Porque hay una gran confusión sobre las palabras renta básica, ¿no? Por ejemplo, se acaba de aprobar por parte del Parlamento de Extremadura una cosa que se llama renta básica, pero que no tiene nada que ver con lo que yo les voy a contar. Es una renta condicionada a tener una serie de problemas de tipo económico, no llegar a determinados niveles de riqueza, etcétera. O bien, por ejemplo, lo que ustedes tenían también hasta hace pocos años, que tenían una renta básica, producto de aquella iniciativa legislativa popular que hace unos cuantos años se hizo en esta comunidad autónoma, ¿no? Yo les voy a hablar de la renta básica tal como la asociación de la que formo parte, la Asociación Internacional, hace ya 30 años que existe, pues está defendiendo y que se ha discutido también en algunos parlamentos, como por ejemplo en el Parlamento español 2 veces y en el Parlamento catalán también 2 veces. Y es una renta básica definida de la siguiente manera: una asignación monetaria incondicional a toda la población simplemente por estar censada en aquel lugar geográfico. Es decir, todas las asignaciones monetarias que conocemos del estado de bienestar o de los estados de bienestar, como saben perfectamente, son condicionadas. Unas pueden ser más generosas, otras pueden ser menos generosas, pero todas están condicionadas a algo: a estar parado, a ser pobre, a no llegar a determinados niveles de riqueza, o de pobreza, a ser una persona con determinadas insuficiencias o minusvalías psíquicas, físicas, lo que sea. Pero la renta básica de ciudadanía, como a veces se califica, tiene precisamente esta característica, la que es más controvertida, pero intentaré explicar que precisamente lo que es más controvertido de la renta básica es precisamente su principal virtud, ¿no? Pero es incondicional, absolutamente incondicional. Quiere decir que lo recibe cualquier persona, insisto, sea rica, sea pobre, sea menor a veces en los proyectos de financiación, que luego les puedo hablar de números. En los proyectos de financiación los menores a veces el 50% o el 30% o el 20% lo que recibe el adulto. Pero en cualquier caso, insisto, sin ninguna condición. Bien, antes de hablarle de las virtudes, les voy a hablar de algunos de los, digamos, problemas que acostumbra a suceder con la renta básica cuando, sobre todo, no se tiene buen conocimiento de esta propuesta o es de las primeras veces que se escucha. Algunos de los problemas, ¿no? Antes de entrar, porque juntamente con los problemas creo que se puede clarificar algún aspecto o aclarar algún aspecto de esta propuesta. Primero de todo, la renta básica es muy fácil de ridiculizar. Por ejemplo, en el último debate en el Parlamento español, hará pues 4 o 5 años, o 6 quizá, hubo quien llegó a decir cosas como que, vamos a ver, una renta básica para toda la población, esto significa que somos tantos, por ejemplo, si el área fuera en este caso los 40, casi 50 millones de habitantes del Reino de España, 50 millones por una renta básica, pongamos, del umbral de la pobreza, esto significa tantísimos millones, ¿no? Con lo cual es imposible, es hablar por hablar, es una idea absurda, ¿no? Bien, es fácil de ridiculizar, como digo, pero cuando estamos diciendo que la recibe todo el mundo, no quiere decir que todo el mundo gane. Estamos diciendo que la recibe todo el mundo formalmente, pero claro, una renta básica es una cantidad de dinero, que tan importante es la cantidad de dinero como la forma de financiarla. En realidad, todas las propuestas serias de financiación, y hay unas cuantas que se han hecho en Europa, y nosotros también hemos hecho ya 2 en Cataluña, la última la estamos a punto de ultimar, algunas cosas, si quieren, podré avanzarles. En realidad, lo que es una gran reforma fiscal. Es una reforma fiscal que, a su vez, se unifica o unifica muchos de los aspectos de la política social, y en realidad es una propuesta que no crea masa monetaria, con lo cual también la crítica esta fácil de la inflación no tiene por qué. Hay propuestas que podemos pensar hipotéticas de financiación de una renta básica que serían inflacionarias, por supuesto, pero hay otras que no. Es decir, la renta básica la recibe todo el mundo, pero no quiere decir que la situación queda exactamente como está y además la gente recibe una cantidad monetaria. Claro, esto sí que sería absurdo, no hay ningún tipo de duda. Tendrían toda la razón del mundo cualquier persona que pensase que esto sería una locura. Yo sería el primero en pensarlo. Bien,
Otro de los problemas de la renta básica es que es contraintuitiva. Contraintuitiva en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, también lo que comentaba antes, ¿por qué deben recibirla los ricos, ¿no? Claro, o ¿por qué deben recibirla las personas que ya tienen un trabajo o las personas que incluso no solamente tienen un trabajo, sino que tienen un trabajo realmente bien pagado, ¿no? Bueno, en parte lo he intentado contestar al principio, pero creo que vale la pena insistir. Formalmente lo reciben los ricos y lo recibe todo el mundo por propia definición de renta básica, pero insisto, en cualquier proyecto de financiación mínimamente serio, los ricos pierden más de lo que ganan como renta básica, precisamente para poderla financiar. Estamos acostumbrados a la gente que vivimos en general en el mundo rico, aunque ya empieza a tener alguna dificultad en algunos sitios que se puedan llamar del mundo rico, pero para entendernos históricamente, la gente que vivimos en el mundo rico estamos acostumbrados a los subsidios condicionados, ¿no? Es decir, tenemos esta forma de pensar, como es normal, porque estamos habituados a lo largo de muchos años de que se necesita algún tipo de condición. Entonces, algunas de las críticas que históricamente y en la actualidad se siguen dando contra los subsidios condicionados, como por ejemplo que la gente no trabajaría, que mantendríamos a parásitos o cosas de este tipo, prestemos un poco de atención que si quizás son correctas o pueden ser correctas, no digo que lo sean, digo que pueden ser correctas, con los subsidios condicionados, precisamente por la condición de incondicionalidad de la renta básica, no es una crítica que sea buena para la renta básica. Precisamente porque es compatible con otras fuentes de renta, a diferencia de los subsidios condicionados que son incompatibles con otra fuente de renta. Con lo cual, la persona, no hace falta que ustedes sean unos firmes partidarios de la teoría de la racionalidad, pero es muy racional que las personas, algunas personas que están recibiendo un subsidio que será gravado fiscalmente al 100%, que quiere decir que se lo sacan, si aceptan otro tipo de trabajo, otro tipo de remuneración que, vaya usted a saber si le va a durar 2 o 3 meses o a lo mejor es de una calidad más propia del esclavismo que de la relación salarial que teníamos habitualmente, ¿verdad? Otro punto también problemático es que va contra esto es más propio a partir de la crisis económica, claro, es que va contra la corriente de las políticas económicas que están aplicándose en los últimos años, producto de esta crisis económica, ¿verdad? Yo diría que es muy afortunado que sea muy contraria a las políticas económicas que se vienen desarrollando a lo largo de los últimos años, porque no hace falta ser economista, sino simplemente una persona mínimamente razonable como para ver que los resultados de las políticas económicas que se vienen realizando a lo largo de los últimos años son un auténtico fracaso. Lo están reconociendo incluso gente que en un principio fue inspiradora de este tipo de políticas económicas. Uno de los problemas, en parte también lo he introducido, otro de los problemas, en parte también lo he introducido antes, es la crítica que recibe la renta básica según la cual la gente no trabajaría con una renta básica. Esto también fue dicho en el Parlamento, por supuesto. Yo, que soy profesor de una facultad de Ciencias Económicas, pues algunos de mis compañeros, no todos, por supuesto, incluso utilizan a veces palabras algo más duras, ¿no? En filosofía política, por ejemplo, la palabra más utilizada es parasitismo. Pero cuidado que la palabra parasitismo nosotros la empleamos con una connotación claramente negativa, ¿no? Pero en filosofía política la definición técnica de parásito es la definición en la que entra cualquier menor que es alimentado por sus padres. Pero en realidad es una propuesta o es una crítica que no es única, ni mucho menos de esta propuesta. Recuerden que la primera vez que se implantaron las vacaciones pagadas para los trabajadores fue en el año 31 en Francia. Y también pues se pudo leer y se pudo escuchar cosas como que los trabajadores, si tenían las vacaciones pagadas, se darían al alcohol, no sabrían qué hacer con el tiempo, en fin, cosas de este tipo, y en cualquier caso se aventuraban, como ustedes saben, grandes catástrofes, ¿verdad? Aquí hay un problema también moral.
porque a veces se confunde no estar realizando un trabajo remunerado con, o como si fuera sinónimo de no estar haciendo nada. Ya saben ustedes que académicamente, y no solamente académica, sino que algunos parlamentos ya hace años han aprobado, incluso por unanimidad, como fue el caso del Parlamento de Cataluña, que existen 3 tipos de trabajo. Trabajo por el cual se recibe una remuneración monetaria, que es el que ha colonizado históricamente el concepto de trabajo, pero también trabajo doméstico, que recibe también otros nombres, y trabajo voluntario. Y aquí, cuando digo trabajo voluntario, entra pues una amalgama bastante grande, como puede ser el trabajo político, el trabajo de solidaridad o el trabajo simplemente que ya, en fin, voluntario en el sentido que no recibe ningún tipo de remuneración. Es verdad que lo único que incrementa el Producto Interior Bruto es el trabajo con remuneración monetaria, lo cual no quiere decir que el otro tipo de trabajo sea no hacer nada. Incluso, como saben, una discusión que hace muchos años en ambientes o en el mundo económico o por parte de muchos economistas es precisamente que está muy mal cuantificado el Producto Interior Bruto. No solamente por el tema del trabajo voluntario, del trabajo doméstico. Por ejemplo, el trabajo doméstico también se ha cuantificado, incluso por parte de algunos premios Nobel de Economía, pero no solamente premios Nobel, ¿verdad? Y el trabajo doméstico casi siempre sale una cuantificación equivalente a un 80, 90, incluso 110% más del Producto Interior Bruto. Es decir, si se pusiera en términos económicos el trabajo doméstico, ¿no? Pero es igual, si es el 80, 90, 110, lo importante es que realmente estamos hablando de algo serio. Y, en cambio, dentro del Producto Interior Bruto estamos pues contabilizando cosas como si yo contamino y luego hago una barbaridad y se tiene que hacer obras para intentar descontaminar, claro, se incrementa el Producto Interior Bruto, lo cual, desde un punto de vista estrictamente racional, no tiene nada que ver con que hemos mejorado. Hemos aumentado el Producto Interior Bruto, pero no se ha mejorado. En fin, pero esto solamente era para comentar justamente que cuando estamos hablando de que la gente no realizaría nada o estaríamos manteniendo a parásitos, en todo caso lo que estaríamos haciendo es dar mayor libertad a la gente para que eligiera qué hacer con su tiempo con estos 3 tipos de trabajo. Algo que, por supuesto, hay gente que lo considera intolerable, dar tanta libertad a la gente, por supuesto, pero esto ya es otra reflexión. Y ya que les he hablado de Robert Skidelsky, les cito lo que él decía en un libro que leí hace pocas semanas. La imagen del hombre como ser ocioso por naturaleza, al que únicamente la perspectiva de un beneficio es capaz de poner en marcha, es exclusiva de la era moderna. Son los economistas, en particular los que ven a los seres humanos como bestias de carga que necesitan el estímulo de la zanahoria o del bastón para hacer cualquier cosa. Pero pensamos esto, lo que dice de forma, yo creo, magistral este economista tan moderado que es Robert Skidelsky, que la gente es básicamente bestias de carga que lo que necesitan es el estímulo de la zanahoria, porque si no, lo que son unos parásitos, o se darán a la bebida o harán, vaya usted a saber qué. Uno de los economistas que estos días o estos años con la crisis vuelve y vuelve y vuelve, independientemente, otro muy moderado, por cierto, el mismo Robert Skidelsky sitúa políticamente a Keynes en un centro derecha, dijo, dentro de una obra que es muy poco conocida, una cosa muy interesante. Hizo unas previsiones en los años 30, ¿no?, para el próximo siglo, es decir, para el 2030. Y las previsiones que hizo, todas se cumplieron. Todas menos una, que les voy a contar cuál. Dijo que más o menos en el año 2013, que es el que estamos nosotros, trabajaríamos unas 20 horas a la semana. Y en el año 2030, que era el último, 15. Es muy curioso que desde los años 30 se ha quintuplicado pues todas estas magnitudes, Producto Interior Bruto, renta per cápita, etcétera, en el mundo rico, más o menos, podemos hablar de comas, pero es multiplicar por 5, y en cambio la reducción de jornada en el mismo periodo se ha reducido solamente una quinta parte. Bien, y lo que es más terrible, como ustedes saben, es que se alarga la edad de jubilación, se alarga o intenta alargar la jornada de trabajo, se dejan más facilidades para el despido libre. Es realmente fantástico ver cómo
ante una misma situación se sigue, se persigue lo mismo hasta no sabemos cuánto. Quiero decir que la crítica según la cual la gente no trabajaría, al menos lo que está claro es que tal como lo estamos haciendo ahora no va a trabajar, porque cada vez hay más gente que involuntariamente se queda en el desempleo. Pero además, si me permiten, les voy a explicar un pequeño estudio. Ustedes saben que es muy difícil experimentar sobre la renta básica, porque claro, ¿cómo se experimenta? Se han estado haciendo pequeños experimentos en Namibia y en la India con unos resultados fantásticos, ¿eh? Pero a lo que me refería es a un experimento, bueno, más que experimento, un estudio que se hizo aprovechando que en Bruselas, en Bélgica, perdón, hace unos cuantos años, a principios del siglo XXI, es decir, 2001, 2002, había una lotería que se llamaba Win for Life, que a quien le tocaba, ¿no?, pues se le daba una mensualidad de por vida. Es decir, una renta básica de por vida, lo único que, claro, solamente a las personas que habían ganado esta lotería, ¿no? Y entonces unos investigadores de mi asociación pues tuvieron la ocasión de decir, bueno, toda la gente que había ganado, que entonces eran 1.000 euros, estamos hablando de hace 12 años, 1.000 euros mensuales de por vida. ¿Qué hacían durante 2 años con su vida laboral? Es una forma de intentar, ¿no?, pues ver empíricamente si aquellas personas que consideran que somos algo así como a la que nos dan 100 euros, pues ya dejamos todo para vivir del cuento, ¿no? Pues bueno, pues con 1.000 euros, pues una cantidad realmente impresionante. ¿Qué hacía durante 2 años la gente con su vida laboral? Los resultados fueron, incluso a mí me sorprendieron. Pero en general la gente no dejaba el trabajo. Y la gente que lo dejaba no era para vivir del premio, sino era para intentar buscar un trabajo más acorde con su formación, con su experiencia, con sus gustos. Vuelvo a lo que decía antes, es decir, incrementaría la libertad de buena parte de la población, al menos mucho más que ahora. ¿Alguna comparación, y con esto ya voy acabando, alguna comparación de las muchas que se han hecho y de los estudios, que esto ya es muy viejo, entre las diferencias que existen más claras entre subsidios condicionados, cualquiera, me estoy refiriendo a condicionados, subsidio de paro, subsidio pues de pobreza, me estoy refiriendo a cualquiera condicionado con la renta básica, al menos les he traído 3 o 4, ¿no? Para recibir un subsidio condicionado deben cumplirse unas condiciones, por definición. Puede tratarse de condiciones más o menos generosas, pero son condiciones. Esto supone unos costes administrativos muy altos, en proporción al presupuesto general del programa condicionado. En cambio, la renta básica representa una simplificación administrativa envidiable, como hasta han venido a reconocer algunos de sus críticos. Hay críticos a la renta básica que, sin estar completamente de acuerdo con la renta básica, por eso son críticos, pero en cambio reconocen que la simplificación administrativa es envidiable. Hay un cálculo que es espeluznante. El que fue consejero de la Generalitat, del Gobierno de la Generalitat, en el tripartito, antes del actual Gobierno, que es Castells, Antoni Castells, que es catedrático de Hacienda Pública, que trabaja en mi facultad, antes de estar en el Gobierno hizo unos cálculos que decía, si los programas dirigidos a pobres son eficientes económicamente, que quiere decir todas las condiciones más ya no se pueden poner, son eficientes económicamente, por cada euro que va a un pobre, otro euro se lo queda a la administración del programa. Esto sí es un programa eficiente. Si hablamos de programas ineficientes, pues a lo mejor la cosa se triplica o se cuadruplica. Por eso, muchos críticos han visto la simplificación impresionante de costes administrativos que tendría la renta básica. Otra, la renta básica se garantiza ex ante, un subsidio condicionado en caso de poder tener acceso a él ex post. Esta característica convierte a la renta básica en una medida esencialmente preventiva de la exclusión. Sobre los subsidios condicionados, por razones evidentes, no puede afirmarse lo mismo. Y luego, otro punto importante en comparación con los subsidios condicionados son las famosas trampas de la pobreza y del paro, que es algo que muchos estudiosos, no necesariamente en este caso economistas, han puesto en evidencia a lo largo de estos últimos años, o no tan últimos. Estas trampas de la pobreza y del paro aparecen
por el hecho de que las cantidades monetarias de los subsidios condicionados no son acumulativas. Con esto queremos decir que son subsidios complementarios a una renta ya existente y hasta un umbral establecido. De aquí la inexistencia de estímulos muy elevados para aceptar ocupaciones que supongan la pérdida de un subsidio condicionado. A diferencia de un subsidio condicionado, la renta básica no constituye un techo, sino que define solo un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Además, la renta básica podría ser en muchos casos un estímulo para desarrollar trabajos remunerados, mientras que los subsidios condicionados no solo suponen este incentivo, sino que representan todo lo contrario. También pequeños negocios. Como han puesto también en evidencia algunos autores, incluso no necesariamente muy partidarios de la renta básica sería un estímulo a la iniciativa, a la pequeña iniciativa de los pequeños negocios. Por razones que supongo son evidentes y no vale la pena entrar a considerarlos, ¿no? Y una consideración que también tiene mucha importancia, quizá no tanto ahora en una situación de desempleo masivo y de pobreza cada vez creciente, pero que ha tenido en otros momentos, y todavía la sigue teniendo, importancia, que es el hecho de que la renta básica permite evitar los daños psicológicos y morales vinculados a la estigmatización social del perceptor del subsidio condicionado. En sitios donde el paro no es masivo, donde la pobreza tampoco es muy grande, a veces, incluso teniendo la información, la persona que tendría derecho a un subsidio condicionado no lo va a pedir, precisamente porque esto es el certificado de su fracaso social. Bien, como ya llevo 25 o 26 minutos, acabo con luego si quieren hablamos de números, ¿no? Pero con una consideración general. La renta básica es una propuesta que, como les decía antes, no solamente es una propuesta contra la pobreza. La renta básica es una propuesta que, si yo creo que tiene mucha fuerza desde el punto de vista filosófico-político, desde el punto de vista político, y sigue siendo una propuesta que cada vez es más aceptada por movimientos sociales, como por ejemplo, fíjense que el movimiento este del 15M, así como hace 2 años cuando nació, era un movimiento que programáticamente, por decirlo así, pues era muy disperso y tal, ya en el primer año, y ahora que se ha cumplido el segundo año, dentro de los 6 puntos que ponían como, digamos, programáticos o como reivindicaciones, uno de ellos era justamente la renta básica de ciudadanía. Y es significativo que una de las razones que se den de esta reivindicación es precisamente que incrementaría la libertad real de buena parte de la ciudadanía. Es decir, por primera vez, por decirlo de alguna forma, y sin hacer unas grandes combinaciones económicas, porque realmente es impresionante a la que te pones a hacer números lo fácil que salen, toda la gente, toda la ciudadanía, toda la gente que viviría en un sitio determinado tendría la existencia material asegurada, tendría la existencia material garantizada. Y esto, pues bueno, es algo que ya entiendo, por supuesto, que haya gente que le dé pánico, ¿no? ¿Verdad? Que esto pueda ser una realidad, pero también se debe entender que hay gente que apasiona la idea precisamente porque sin pretender muchos cambios que cada uno luego, evidentemente, tenemos en la cabeza como pues otras cosas que se podrían hacer, pero que cambiaría bastante, al menos, la existencia material de la inmensa mayoría de la población. Quizá, si tuviera que resumirlo con una frase, aunque fue dicha ya hace algunos años, pero fue dicha con tanta gracia y con tanta ciencia, si me permiten, que no me resisto compartirla con ustedes y con esto acabaría. Y lo dijo Louis Brandeis, que era nada más y nada menos que un juez estadounidense de la Corte Suprema. Lo fue desde 1916 a 1939. Y dijo lo siguiente: podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas. Creo que es una buena forma de resumir
la filosofía política que puede haber detrás de la renta básica. Muchas gracias.